Bien, buenos días chicos. Bienvenidos a su clase de microbiología y parasitología. Me presento, mi nombre es Diana Ramírez, soy coordinadora y docente del curso. Conmigo van a tener esta primera sesión. Bien, solamente para introducir en sí el curso, nuestro equipo está conformado por mi persona, está conformado por Fátima Sotla y por Abril Moreira, que las tres somos parte de la Universidad Ricardo Palma y los vamos a estar acompañando durante este ciclo verano. Básicamente, para tener en claro nuestro horario, la malla curricular, ustedes están en la modalidad virtual, ustedes van a tener clase martes, jueves y sábado, de 9 a 11 en lo que respecta a microbiología y parasitología. Ahora, respecto al aula virtual, ¿qué es lo que van a encontrar? En primer lugar, van a encontrar la malla curricular. En esta malla van a estar las clases que vamos a dar, o bueno, vamos a llevar, y la docente que le toca esa clase. Eso lo pueden encontrar acá en el documento que está en el mismo aula virtual. Le dan clic y ahí lo van a encontrar. Ahora, en lo que respecta a temario, tenemos bacteriología general, virología, micología y bacteriología especial. Ahora, cada segmento, vamos a llamarlo así, va a tener una evaluación y esa evaluación va a ir a, vamos a llamarlo promedio del curso. Dentro del aula virtual también van a encontrar cómo vamos a sacar en sí la nota del curso. Yo los invito a sacar las mejores notas que puedan porque pueden tener premios por terminar en primeros puestos, ya sea beca, media beca, el próximo ciclo de Bizancio o algún otro premio adicional. En parasitología vamos a ver lo que son parásitos intestinales, artrópodos y parásitos tisulares. Esto, al igual que en microbiología, va a tener lo que es una evaluación. Y luego, bueno, el cronograma de clases, exámenes y criterios de evaluación. Esto básicamente va a tener las fechas de los exámenes que, bueno, ya están colocadas ahí. El examen puede ser por vía formulario, por el mismo aula virtual. No tiene un horario como tal fijo, solamente un día fijo y ustedes a la hora que se les acomode van a poder responder al formulario. Ahora, también lo que van a encontrar en el aula virtual básicamente es la biblioteca. Esa biblioteca van a encontrar los libros de donde sacamos las clases. El básico para microbiología básicamente es el Murray y para parasitosis generalmente utilizamos el Botero. Ahora, ya dicho esto, ¿alguno tiene alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Bien, si no hay dudas, deme un minuto para poder compartir la clase del día de hoy. Bien, chicos, el día de hoy vamos a ver la clase de estructura bacteriana, fisiología y genética bacteriana. Si tienen alguna duda, normal, pueden escribir por el chat, pueden prender su micrófono si algo no entienden. Igual por ratos voy a estar interrumpiendo la clase para ver si alguno tiene alguna duda. Bien, lo que vamos a ver en la clase de hoy, básicamente vamos a tener la introducción a la célula, la estructura bacteriana, específicamente la pared celular, la fisiología bacteriana, el metabolismo bacteriano, el crecimiento de poblaciones bacterianas y la genética bacteriana, que vamos a ver la vertical y la horizontal. Bien, para iniciar tenemos que recordar básicamente un poco de biología. No sé si ustedes recuerdan qué tipo de célula era la bacteria en general, si era eucariota o procariota. Pueden escribirlo por el chat. Exacto, diciendo, era procariota. No sé si ustedes recuerdan cuáles eran las diferencias de eucariota y procariota, pero para recordar, básicamente la procariota tiene un núcleo primitivo, no va a tener orgánulos y el ADN va a ser circular, a comparación de la eucariota que va a tener un núcleo evolucionado, va a tener orgánulos y un ADN lineal. Ahora,
Eso tenemos que tener en cuenta para poder recordar también su estructura. Ahora, como vamos a hablar de la bacteria en general, tenemos que recordar que la bacteriología es la ciencia que va a estudiar esta bacteria. Entonces, una vez que ya tenemos esto claro, ya podemos entrar un poco más a lo que es la estructura de esta bacteria. Ahora, para tener un mapa mental en sí, para clasificar estas bacterias, nosotros lo vamos a clasificar básicamente en tres, tanto por su morfología, por su pared celular o su necesidad de oxígeno. Si nosotros hablamos de su morfología, hablamos de cocos, de bacilos o espiroquetas. Si hablamos de pared celular, nosotros estamos hablando de una gram positiva o una gram negativa, que más adelante vamos a ver qué es cada uno y cuáles son sus características. Ahora, en necesidad de oxígeno, tenemos a las aerobias estrictas, quiere decir que sí o sí necesito oxígeno. ¿Y qué proceso va a ser? Esta va a ser la respiración. Y luego tengo las anaerobias estrictas. ¿Qué van a hacer esas anaerobias estrictas? Básicamente van a hacer la fermentación. ¿Por qué? Porque no necesitan oxígeno como tal. Luego tenemos las anaerobias facultativas, que puede o no puede usar oxígeno, y las microaerófilas, que requieren menor cantidad de oxígeno. Ahora, justo hablábamos de la forma. En esta forma teníamos el coco, el bacilo y teníamos espiroquetas. Pero en esta ocasión vamos a ver lo que es la forma de coco y la forma de bacilo. A esta forma de coco lo vamos a llamar como la forma esférica. ¿Y qué tipos vamos a encontrar? En primer lugar tenemos el coco, que es solo uno. Tenemos el diplococo, como lo dice su nombre, de dos, dos cocos. El estreptococo, que es como una cadena. El estafilococo, que es como uvas, como un racimo de uvas. Y la tétrada, que estas son cuatro. Esa zarcina, básicamente, es esta tétrada, pero por dos. Son dos tétradas. Y cuando hablamos de forma de bastón, también lo llamamos como bacilo. Acá tenemos el bacilo que es uno, luego tenemos el diplobacilo, que son dos bacilos, acá lo dice el di, y el estreptobacilo, que ¿cuál es la característica de este estreptobacilo? Básicamente que sean tres o más bacilos. Eso sería según su forma. Y ahora vamos a lo principal según su estructura. Acá, sí, bien atentos porque vamos a ver la pared celular tanto de gram positivas como de negativas y vamos a ver la tinción gram. Ahora, no sé si recuerdan de biología, cuando veían a la célula, recuerdan que había la cápsula y el glicocálix. La cápsula, estos podían o no podían estar en algunas células, pero la cápsula en sí la íbamos a definir como una pared mucosa que iba a recubrir en sí la célula. Y el glucocálix, no, lo íbamos a definir como proteínas. ¿Y qué iban a hacer estas proteínas? Básicamente desecación y iban a hacer lo que es la adhesión. Ahora, esta desecación, ¿a qué se refiere? Básicamente es el glucálix, al tener estas proteínas, lo que va a hacer es reabsorber el agua. Y como va a reabsorber el agua, va a impedir que mi bacteria o célula en general quede diseca, o sea, que no se seque. Y esta adhesión también es básicamente un factor de virulencia que van a tener en sí algunas bacterias para poder eh, pegarse a otras superficies y generar lo que es una, eh, vamos a decirlo, enfermedad, por ejemplo. Ahora, justo acá les menciono dos términos, que es factor de virulencia y patogenicidad. Y esto les hago hincapié porque lo vamos a ver bastante en el curso. Vamos a iniciar por patogenicidad. Patogenicidad lo vamos a definir básicamente como eh, la capacidad que van a tener estas bacterias para producir una enfermedad.
Eso va a ser patogenicidad. Y cuando hablamos de virulencia, lo vamos a definir como la cantidad de daño, o sea, cuánto es el daño que va a producir esa bacteria. Es diferente hablar de patogenicidad que hablar de virulencia. Ahora, de una vez que ya entendimos eso, ahora vamos a la parte principal en sí que nos interesa entender hoy, que es básicamente la membrana externa, la pared celular y la membrana citoplasmática. Eso lo vamos a entender acá. Vamos a iniciar con lo que son las gram positivas y negativas. En lo que respecta a la gram positiva, va a tener ciertas características importantes y principales. Por ejemplo, cuando hablamos de una gram positiva, hablamos que tiene ácido lipoteicoico, ácido teicoico, péptido glicano y una membrana citoplasmática. Ahora, ¿qué es cada cosa? Ustedes se estarán preguntando. Vamos a iniciar con el peptidoglicano, que es el más importante que ustedes deben tener en cuenta. Ojo, tanto una gran positiva como una gran negativa tienen el peptidoglicano, pero ¿cuál va a ser la diferencia de esa gran positiva y por qué digo que es más importante? Porque el peptidoglicano de las gran positivas van a ser más gruesas. Y ustedes dirán, ¿y qué es lo importante de que sea más gruesa? Cuando yo lo tiño, al tener más capas, ser más gruesa, va a captar mejor el tinte. Entonces, o bueno, la tinción. Entonces, por eso, cuando ustedes recuerden en gran positivas, acuérdense del morado. ¿Por qué? Porque va a captar mejor la tinción y por eso va a retener más. Ahora, eh, aparte de ser grueso este peptidoglicano, también va a ser altamente resistente. Incluso lo describen como una red tridimensional. Entonces, ¿a qué se refiere esto? O sea, ¿cómo se forma? Acá vamos a entender esto. El peptidoglicano en sí va a estar conformado básicamente por dos, por el N-acetilglucosamina y por el ácido N-acetilmurámico. Ahora, como ustedes pueden ver en esta imagen, uno está después de otro, pero acá este NAM o el ácido N-acetilmurámico va a tener una característica diferente. ¿A qué me refiero con esto? A que este NAM va a estar unido a un tetrapéptido lateral. Acá, literalmente todos los NAM van a tener este tetrapéptido. Este tetrapéptido básicamente son cuatro proteínas, que es la L-alanina, el D-glutamato, el diaminopimélico, que es el TAP, o la L-lisina y el D-alanina. Estas cuatro proteínas van a ser la cadena lateral de todos los NAM. Eso hay que fijarlo. Ahora, ¿por qué todos los NAM deben tener esto? Acá es sencillo. Por ejemplo, acá tengo mi NAM, tengo mi NAC. Y para que entiendan mejor, a estos le vamos a poner una letrita para no escribirlo todo. Mi L-alanina es A, el D-glutamato B, el diamino pimélico DAP o L-lisina es C y el D-alanina es D. ¿Ya? Acá tengo mi NAC y mi NAM. Ahora, lo que les va a unir acá, esto, la unión que los va, el que va a haber entre estos dos, el enlace va a ser un enlace beta 1,4. Eso es para que lo sepan. Ahora, ya lo uní, vamos a decirlo de manera horizontal. Ahora, obviamente va a haber un- una cadena debajo, que acá va a ser nuevamente NAM y NAC, y acá va a estar su cadena beta 1,4, obviamente. Pero, ¿qué los va a unir? ¿Qué es lo que le va a dar esa resistencia? Básicamente ese tetrapéptido. Acá mi NAM va a tener mi tetrapéptido, vamos a llamarlo A, B, C y D. Igual acá, A, B, C y D. Y ustedes dirán, se entrecruzan entre ellos. No es así. El que le da, vamos a decir, la fuerza al enlace, básicamente es que el C, el tercer tetrapéptido, se una con el último tetrapéptido de la otra cadena. Esto así se une. Entonces, como uno tras otro se va a unir de esa manera, va a darle la fuerza
y aparte, como es una, dos, tres, varias capas, aparte de que le da rigidez, también va a captar mejor la tinción. Esto es en la gram positiva. Pero qué es lo que pasa en una gram negativa? Básicamente, no se produce esto. No va a haber esos enlaces que acá vemos. Van más que todo a ser enlaces más sencillos. No necesitan de esos puentes que van a ver acá. Eso es uno. Y dos, es que van a ser menos capas. Esa es una característica que debemos entender. Esta parte la entendieron, chicos, si no, para repetirlo. Ya, listo. Entonces vamos a continuar. Entonces, eso sería en cuanto a las uniones de peptidoglicano. Entonces, de una vez que ya entendimos este peptidoglicano, otra característica importante que va a tener esta gran positiva va a ser el ácido lipoteicoico y el ácido teicoico, que estos enlaces en sí, bueno, perdón, estos ácidos van a tener una carga negativa. Entonces, eso en sí también va a proteger en parte a esta gran positiva. Y luego tenemos la membrana citoplasmática. Ahora, en sí, la característica principal de esta gran positiva que me encantaría que lo fijen es que es reticulado. Ahora, acá hay dos términos que ustedes deben aprender. Uno, cuando hablamos de reticulado, y otro, cuando hablamos de transpeptidación. Estos son términos diferentes. Acá le pongo el ejemplo. Cuando ya se une, se empiezan a unir los puentes entre estos cadenas, vamos a decirlo, eso es la transpeptidación. Pero cuando ya está unido y ya tengo mi resultado del peptidoglicano, a eso le denomino la reticulación. Estos son los dos términos que deben saber. Ahora, ¿quedó claro lo que es la gram positiva para pasar a la gram negativa? Ok, ya chicos, vamos a pasar a la gram negativa. Ah, ya, vamos a repetir reticulado. Cuando estamos en el proceso de armar los puentes, eso es un proceso de transpectidación. Pero cuando ya está armado, ya tenemos el resultado, o sea, mi pared ya está firme, ya está gruesa, ya me retiene mi tinción porque tengo un montón. Eso ya es que está reticulado, o sea, ya está formado. ¿Ahora sí se entendió eso? Ya. Ahora vamos con las gram negativas. Estas gram negativas, a diferencia de las gram positivas, van a tener esta membrana externa, que no lo tiene la gram positiva. Ojo, no lo tiene, eso lo tiene la gram negativa. ¿Y por qué va a tener esta membrana externa? Porque va a tener algo llamado lipopolisacárido. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? El lipopolisacárido es una característica importante de la gram positiva. ¿Por qué? Porque va a tener esa estructura que ahorita les voy a explicar. Acá tenemos que está conformado por el polisacárido O, por el núcleo de polisacárido antígeno común, o también le denominan core, y el lípido A, que es una endotoxina. Ahora ustedes se dirán, ¿qué es cada cosa que lo hace? Primero vamos a iniciar con el lípido A, que este lípido A es como, vamos a recordar A de asesino, literalmente, porque justo les había mencionado que esta es una endotoxina. ¿Por qué es una endotoxina? Porque forma parte de la estructura de la gram negativa. Eso tienen que fijarlo. Pero, ¿por qué es asesino? Básicamente, este lípido A, al formar parte de la estructura de la bacteria,
no es que salga y haga, por así decirlo, no sé, me genere la inflamación, porque es lo que genera una inflamación. Básicamente, cuando la bacteria entra a lisis, mi gram negativa se lisa, cuando hablo de lisis digo se rompe, eh, lo que va a suceder es que este lípido A, que es una endotoxina, va a salir. ¿Y qué es lo que me genera este lípido A? Un estado proinflamatorio. Entonces, por eso se llama asesino. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo tengo un paciente que tiene una infección, se me descompensa, tiene falla y me da un shock séptico. Que un shock séptico básicamente es cuando o sea, tengo un foco infeccioso y mi paciente me hizo falla orgánica, entre otros parámetros que hay para hacer un shock séptico. Entonces, yo tengo a mi paciente que se me ha descompensado y justo el foco infeccioso es una bacteria gram negativa y yo le doy antibióticos. ¿Y qué pasa con el antibiótico? Me va a generar la lisis de esas bacterias. ¿Y qué va a pasar? Ese lípido A que va a estar en la membrana externa de esas bacterias se va a liberar. ¿Y qué puede pasar en algunos pacientes? Se me puede descompensar aún más. ¿Por qué? Porque se está liberando ese lípido A que va a generar que ese estado inflamatorio que en sí el paciente ya está, aumente. Entonces, eso es la importancia clínica de este lípido A. Ahora, cuando hablamos del núcleo de polisacárido del antígeno común core, básicamente va a formar, es como un nexo que va a estar entre el polisacárido O y el lípido A, va a estar entre ambos. Y luego tenemos el polisacárido O, que eso es importante tener en cuenta. Este polisacárido O va a dar la variabilidad. Ahora, ¿a qué se refiere con esto? Es que ese polisacárido no es que sea igual en todos, sino, por ejemplo, una gram negativa común es la Escherichia coli, la habrán escuchado por ahí. Entonces, este polisacárido va a diferenciar en serotipos esta Escherichia coli. ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo mi Escherichia coli, pero no significa que todas sean iguales. Lo que me va a diferenciar de de una Escherichia coli de otra a veces es este polisacárido que me da esa variabilidad entre eh, la misma bacteria. No es que por ser Escherichia coli todas son iguales. Van a tener ciertas diferencias y en esto parte de esa variabilidad va a estar el polisacárido O. Y también ténganlo en cuenta que esa es la parte externa, por así decirlo, porque forma parte de la membrana externa. Entonces, eso es el lipopolisacárido que vamos a encontrar en las gram negativas. ¿Esa parte se entendió? ¿Se entendió, chicos? Ya, ya, chicos. Ah, justo les había dicho de que la gram negativa, ustedes acá la ven, por ejemplo, en el esquema rosado. Ustedes dirán, ¿por qué la gram positiva es morado y la gram negativa es rosado? Es porque así lo van a ver en el microscopio. ¿Por qué? Porque esta gram negativa tiene, si bien es cierto, la membrana externa con el lipopolisacárido, pero no va a tener el grosor de ese peptidoglicano. El peptidoglicano de lo que es la gram negativa es más delgado, mide de 2 a 7 nanómetros, entonces va a ser más delgado y va a retener menor tinción a comparación de la gram positiva. Entonces, eh, básicamente eso es lo que vamos a tener que entender acá. Y obviamente la gram negativa también va a tener lo que es el espacio periplasmático. Este espacio periplasmático básicamente es un espacio que hay entre la membrana externa y la membrana citoplasmática. ¿Y qué puede ocurrir acá? Acá va a haber tal vez moléculas grandes que en este espacio periplasmático se va a disgregar y se va a volver más, vamos a decirlo, pequeñas y pueden ingresar. Eso es básicamente la característica principal de lo que es la pared celular. Y hasta esto, ¿todo claro, chicos?
¿Quedó claro? Vamos a ver un video para poder entender mejor lo que son las tinciones y también para que puedan conocer la tinción como tal. Ya chicos, les voy a compartir ahorita el video para que puedan entender esta tinción. Para que vayas a Chicos, ¿se escuchan? O sea, ¿se ver escucha qué es el un video? frotis y cómo se hace. ¿Me confirman por el chat? Ya, ok. También me gustaría recalcarte que mediante imágenes te voy a ir representando qué pasa con las bacterias tanto gram positivas o gram negativas cuando añadimos estos colorantes. Y bueno, imaginando que ya tienes el frotis listo para teñir, el primer colorante que se añade es el cristal violeta, que es un colorante primario cuya función es teñir de violeta las bacterias, básicamente. Al atravesar la membrana del colorante, las va a teñir de este color, lo cual nos lleva al siguiente paso, que es añadir una solución de yodo, generalmente conocida como Lugol. ¿Cuál es su función? Bueno, que tiene una función de fijación, ya que formará el complejo cristal violeta Lugol, que básicamente no permite que salga el colorante de las membranas, llegando así a la colacetona, que básicamente es un agente decolorante que entra a las células y elimina el color azul violeta. Pero esto solamente ocurre en las bacterias gram negativas, ya que al tener menor cantidad de peptidoglicano es más fácil acceder y más fácil extraer. Y bueno, lo que pasa con el alcohol en las gram positivas es que al tener una mayor capa de peptidoglicano, el alcohol no es posible que pueda atravesar y al contrario, sella los poros. Entonces el color azul queda atrapado en las gram positivas, mientras que en las gram negativas, al tener una menor capa de peptidoglicano, el alcohol es capaz de atravesar, extraer el color y nos deja las gram negativas decoloradas hasta este punto, porque falta agregar un colorante, que es la safranina o colorante de contraste, ya que su función es teñir las bacterias gram negativas de color rosa rojizo. Y entonces es por esto que tenemos las bacterias gram positivas azules y las gram negativas de color rosa rojizo. ¿Qué te parece si vamos a observar imágenes al microscopio? Ya chicos, vamos paso por paso. Ya vieron el video en general. Primero hay que entender, vamos a iniciar con el primero. Nosotros, el primer paso que vamos a hacer de una vez que ya tenemos, vamos a decir, nuestro frotis, que frotis es donde vamos a colocar una muestra. Ese frotis le vamos a echar cristal violeta. ¿Qué pasa cuando le echamos el cristal violeta, como le dice su nombre, es morado? Como, por ejemplo, si estoy en una gran positiva, yo le voy a echar ese cristal violeta y va a impregnar en la tinción. ¿Por qué? Porque mi peptidoglicano es más grueso. Entonces se va a quedar más, o sea, va a retener la tinción. Pero ¿qué pasa en un gram negativo? Yo les había dicho que el peptidoglicano en gram negativo era más delgado. Entonces, ¿qué pasaba? No iba a retener tanta, no va a retener tanta tinción. Pero aparentemente ahí ambos están teñidos. Pero acá, ¿qué más le echamos? Le echamos Lugol. Este Lugol va a funcionar como un fijador de ese cristal violeta. Pero de ahí que ya está aparentemente los dos morados, vamos a decirlo así, le vamos a echar el alcohol, ¿no? ¿Y qué pasa cuando le echo el alcohol? Y cuando le echo el alcohol a una gran positiva, no va a decolorar porque ya la tinción está en mi pared súper gruesa retenido. Pero ¿qué pasa si le echo el alcohol a una gran positiva? No va a retener tanto. Entonces, como no va a retener tanto, básicamente la tinción no va a, vamos a llamarlo, impregnarse. Entonces, es por eso que cuando yo le echo el contraste o
el otro, vamos a decir, la tinción, que es la safranina, que es de color rosado. Recién ahí es donde yo voy a ver el color rosado en las gram negativas, porque es lo último que le eché, el contraste que es rosado, la safranina. Entonces, por eso, justo acá en la imagen del laboratorio que justo nos mostraron, acá en el video, está que en laboratorio se iba a ver en las gram negativas rosado y las gram positivas y vamos a verlos morados. Ese es el motivo. Entonces, ahora sí quedó claro la importancia de la pared y la tinción, chicos. ¿Quedó claro? Si no lo repetimos porque esto lo van a ver en todas las clases y durante todo el ciclo. Si quieren que se repita, normal, lo podemos repetir. Ya, entonces si está todo claro, vamos a continuar. Bien, este es el video justo que hemos visto. Si quieren, les paso el video después lo repetimos. Ya. Eh, voy a volver a compartir el video. Ya. Cuando nosotros tenemos en nuestro frotis, eh, ponemos la bacteria en nuestro frotis, la manera en la cual yo diferencio si mi bacteria es una gram positiva o una gram negativa es mediante la tinción. Entonces, ¿cómo yo sé? O sea, es básicamente las características de la propia bacteria me va a dar en sí la respuesta de cuál es. En primer lugar, cuando yo tengo mi frotis, lo primero que le voy a echar es una tinción denominada cristal violeta. Este cristal violeta, cuando yo lo echo, en una gran positiva habíamos hablado que su pared celular era más gruesa porque tenía mayor peptidoglicano, ¿cierto? Habíamos dicho que era una red tridimensional, que era súper rígida, entonces iba a captar mayor tinción, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en una gram negativa? Si bien es cierto, en una primera instancia capta, pero no va a captarlo de la misma manera que una gram positiva. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que su peptidoglicano tenía menor espesor. Entonces, hasta ahí ya eché mi cristal violeta. Aparentemente, aún no sé cuál es cuál, porque las dos se tiñeron. Luego, el siguiente paso laboratorial es que le voy a echar lo que es el Lugol. Ese Lugol básicamente me sirve como fijador, o sea, simplemente para aparentemente fijar la tinción cristal violeta que ya la había echado. Hasta ahí los sigo viendo ambos morados. Ahora, que acá en el siguiente paso ya voy a diferenciar. El siguiente paso básicamente es que le voy a echar el alcohol. Este alcohol básicamente va a decirme en qué bacteria estoy teniendo. ¿Por qué? Porque si yo le echo el alcohol a una gram positiva, no se va a desteñir. ¿Por qué? Porque ya captó todo la tinción cristal violeta que pudo. ¿Por qué? Porque el peptidoglicano tiene más capas, es más grueso, lo retuvo más. En cambio, si yo le echo a una gram negativa que su peptidoglicano es más delgado, se va a desteñir, por así decirlo. Entonces ya no lo voy a ver morado. Y justo ahí viene la otra tinción, que es justamente la safranina. Esa safranina es una tinción rosada, que es la última que voy a echar. Si yo le echo una gran positiva a la safranina, no se va a ver rosado, se va a seguir viendo morado. ¿Por qué? Porque ya se impregnó el cristal violeta que al inicio eché. Pero si yo le echo una gram negativa, que su pared es más delgada, ya le eché alcohol, se destiñó, y le echo este contraste que es la safranina, ¿cómo lo voy a ver? Lo voy a ver rosado, básicamente por su característica de pared celular que habíamos hablado. Entonces, ¿cómo lo voy a ver ante el microscopio? En una gram negativa lo veo, algunos le dicen rojiza, yo lo veo rosado, la verdad. Se ve como rosado, rojizo, y la gram positiva se ve
morado o azul, algunos también le dicen, pero yo lo veo morado. Eh, Se ve como morado. Entonces, ahí se entendió. Por ejemplo, ustedes cuando estén en el laboratorio de micro, ahí, por ejemplo, les van a dar una bacteria gram negativa. ¿Cómo esperan ustedes verlo si es gram negativa? Rosado. Si es gram positiva, ¿cómo lo deberían ver? Morado. Y ahora, ¿por qué? Por su pared celular, su diferencia. ¿Quedó claro ahora sí, chicos? Ya. ¿Cami quedó claro? Ya. Entonces, vamos a continuar. Ya. Ahora que ya entendimos en sí su estructura de la bacteria, eso de tinción gram repásenlo bien porque siempre lo van a ver. Vamos a pasar a lo que es la fisiología bacteriana. La fisiología bacteriana en sí, esto lo vamos a denominar como una serie de reacciones que se denominan metabolismo. ¿Y por qué es importante este metabolismo? Básicamente es lo que ocurre para que una célula se pueda dividir. Ahora, en sí, este metabolismo va a tener dos vías, dos procesos. Uno de ellos van a ser los procesos catabólicos y el otro van a ser los anabólicos. Estos procesos catabólicos en sí son procesos que al final llevan a la degradación. ¿Y cuál va a ser el producto de este proceso? Básicamente productos que ya no tienen energía. ¿Por qué? Porque ya degradé hasta el mínimo. Y los anabólicos es un proceso de síntesis, es un proceso en donde yo voy a adquirir energía. Entonces, esos son los dos procesos que van a estar en sí en el metabolismo de alguna de las bacterias. Ahora, cuando nosotros hablamos de fisiología bacteriana, las bacterias en sí van a tener ciertas necesidades, vamos a llamarlo así, o características que van a necesitar para poder multiplicarse. Entonces, a esto lo vamos a denominar la nutrición bacteriana. ¿Qué va a necesitar? Algunas pueden necesitar macro, micronutrientes o factores de crecimiento. Estos macronutrientes que puedan necesitar pueden ser carbono, nitrógeno, fósforo, azufre, potasio, magnesio, hierro o agua. Y en micro puede ser cobalto, zinc, cobre o manganeso. Los factores de crecimiento pueden ser aminoácidos, vitaminas o bases nitrogenadas. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto de la bacteria? Supongamos que yo quiero cultivar una bacteria, ya sea para ver sus características, estudiarlas. Acá, por ejemplo, tengo mi cultivo. Justo esto es una imagen. Y para que crezca mi bacteria necesita ciertos requerimientos para poder crecer. Y ahí, justo en las clases, vamos a ver los tipos de cultivos. Esos tipos de cultivos tienen diferentes características, diferentes necesidades para que mi bacteria crezca. Básicamente es como que yo les tengo que dar bueno, los requerimientos óptimos o todo lo óptimo para que crezca, se multiplique y pueda estudiarla, pueda observar. Eso es saber cuál es la nutrición de la bacteria. Ahora, también tengo algo denominado los grupos nutricionales. Este grupo nutricional básicamente se divide en fuente de carbono y fuente de energía. Cuando yo hablo fuente de carbono, básicamente es ver la estructura. Y fuente de energía, como lo dice el nombre, es de dónde voy a tener la energía para mi bacteria. Y acá vamos a tener cuatro. Primero, los autótrofos, que mi fuente de carbono va a ser el dióxido de carbono
y mi fuente de energía va a ser la luz. Los fotoheterótrofos, mi fuente de carbono es un compuesto orgánico y mi fuente de energía va a ser la luz. Los quimioautótrofos, mi fuente de carbono, que me va a dar la estructura, va a ser dióxido de carbono y la fuente de energía sales inorgánicas. Y los quimioheterótrofos, que la fuente de carbono va a ser un compuesto orgánico y la fuente de energía un compuesto orgánico también. Básicamente acá lo vamos a dividir de acuerdo a cuál es su fuente de cada cosa, ya sea de carbono o de energía. Por eso el nombre. Supongamos que en el examen les diga, mm, marque cuál es, no sé, pues una bacteria que su fuente de carbono y su fuente de energía sea compuestos orgánicos. Ustedes ya saben que ese es un quimio heterótrofo. Entonces, básicamente eso es eh, generalidad de fisiología bacteriana. Básicamente es saber cómo hacer que mi bacteria se multiplique a raíz de sus características. Es darle los medios óptimos para que se pueda multiplicar y poderla estudiar. Ahora, eso es importante tomarlo en cuenta. Y de una vez que yo ya tengo todo eso, voy a estudiar lo que es mi crecimiento bacteriano. Ahora, ¿qué es este crecimiento bacteriano? Básicamente es como el tiempo, o bueno, es una curva en donde eh, se divide en cuatro fases para ver cómo es que se multiplica esta bacteria. Es una serie de comportamientos que va a tener. Entonces, estos comportamientos los voy a dividir en cuatro. En primer lugar, tengo la latencia, o bueno, la fase latente, la fase exponencial o logarítmica, la fase estacionaria y la muerte, por último, o el declive. Entonces, ¿cuál es la característica de cada fase? Cuando yo hablo de la primera fase, la fase de latencia, es una fase en donde no voy a tener una multiplicación como tal bacteriana. Lo que voy a tener es una serie de mecanismos metabólicos. ¿Por qué? Porque en esta fase mi bacteria se va a adaptar, va a tener sus medios óptimos para recién empezar a multiplicarse en la siguiente fase. Ahora, eso es importante que fijen, en la fase de latencia no hay multiplicación, pero sí hay metabolismo. ¿Por qué? Porque la bacteria se quiere adaptar al medio. Recién en la siguiente fase, que es exponencial o logarítmica, es donde recién va a haber multiplicación. Ahora, ya acabó mi fase de latencia, mi bacteria ya se adaptó al medio. Viene la fase exponencial. En esta fase exponencial, básicamente lo que va a haber es una multiplicación bacteriana. ¿Pero cómo? Acá en esta fase, como se va a estar multiplicando, tiene que tener mayor metabolismo. Y ojo, esta fase no es que haya una multiplicación así al aire, me multiplico a lo loco. No, las bacterias son organizadas. Es una multiplicación fija. ¿Y por qué se llama fija y también acá exponencial? Básicamente es, tengo minuto uno, minuto 2, minuto 3, minuto 4. Y así puedes seguir los minutos. Pero en cada minuto se va a multiplicar la misma cantidad de bacterias. No es que en el minuto uno se multiplica uno y en el minuto 2 se multiplican 5. Eso no pasa. Es la misma cantidad que se va a multiplicar. ¿Cómo lo recuerdo yo? Porque justo exponencial suena a, o sea, lo matemático, ¿no? Eh, si tengo el minuto uno, tengo 2 a la uno. Si tengo el minuto 2, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. Acá tengo 2, acá tengo 4, acá tengo 8 y acá tengo 16. Sigue siendo números iguales. A eso me refiero, a exponencial. Y logarítmico, acuérdense el logarítmico, log de reloj. Literalmente, cada vez que el reloj hace tic, así al minuto, ya la bacteria se multiplicó, así pero de manera ordenada. Entonces, recapitulando, exponencial es una fase en donde se utiliza la mayor cantidad de, bueno, es un metabolismo súper rápido y en donde las bacterias se van a multiplicar. Eso es esta fase. Ahora, vamos a la siguiente fase, que es la fase estacionaria. Como les dije, en la fase exponencial, básicamente lo que va a haber es
alto uso de procesos metabólicos. Entonces, en esta fase estacionaria, ya me consumí todo, ya no tengo nada. Entonces, como me consumí todo, acá va a haber dos características en esta fase. Básicamente, entra la supervivencia y entra lo competitivo. Ahora, ¿por qué? En esta fase estacionaria, como ya me quedé sin nada, básicamente, o sea, no sin nada, pero con lo mínimo, porque yo usé todo de manera rápida, porque la bacteria se necesitaba multiplicar, la cantidad de nutrientes, el medio, ya no va a tener lo suficiente para que las bacterias puedan vivir. Entonces, ¿qué pasa? La bacteria va a utilizar lo mínimo, pero también va a competir para obtener lo poco que pueda quedar. Para eso hay algunos mecanismos. Por ejemplo, acá tenemos las esporas. Las esporas se van a formar alrededor del, supongamos que acá tenemos la bacteria y estoy en mi medio, ya no puedo más y se crea una espora que esto va a rodear. Esa espora va a proteger en sí a la bacteria y va a prolongar en sí su tiempo de vida, vamos a decirle, y a la par, como no requiere ningún mecanismo metabólico, no va a generar desgaste, por eso se forma la espora. Luego hay metabolitos secundarios, que estos metabolitos secundarios puede que la bacteria requiera captar hierro, pueda captar, no sé, energía, luz, UV, y acá se forman estos metabolitos. Y luego tengo estos factores de virulencia. Estos factores de virulencia es básicamente, tengo, sí o no, que ya en mi fase exponencial ya tengo una gran cantidad de bacterias. Entonces, como ya tengo una gran cantidad de bacterias, básicamente lo que va a suceder es que estas bacterias van a empezar a mandar una señalización. Esta señalización va a ser una señalización inflamatoria, pero como tengo bastante, va a haber una gran densidad de señalización. Entonces, llega un punto de declive en donde ya mando estos factores, doy estos factores de virulencia y genera en sí una enfermedad, por ejemplo. Ahora, estos factores de virulencia no se ven cuando yo tengo un cultivo. Esto se ve más que todo cuando ya está en una persona. Eso, ojo. Y en lo que respecta a competitivo, acá hay un dato, a mí me pareció curioso, que son los antibióticos. Básicamente, eh, el- la misma bacteria tiene la capacidad de producir antibióticos. Entonces, ¿por qué lo produce? Porque los antibióticos sabemos que atacan a las bacterias. Entonces, si tengo una bacteria A y una bacteria B, esta bacteria B produce antibióticos para matar a la bacteria A. Y así, lo poco o mucho que esté usando esta bacteria A, la bacteria B lo toma. Y así sobrevive. Entonces, ese es otro mecanismo que tiene la bacteria para poder sobrevivir. Y por último, está la muerte o declive cuando ya la bacteria no resistió, no encontró nada, así haya hecho lo que haya hecho, no tiene lo suficiente para poder sobrevivir. Y ahí es cuando se produce el declive y la muerte bacteriana. Entonces, en estas fases de crecimiento, ¿ha quedado claro, chicos, o habría que repetirles? ¿Me confirman si quedó claro? Ok. Claro, se puede producir antibióticos en la fase estacionaria, pero que son producidos por la misma bacteria. Ahora, eso se puede confundir porque ustedes puede ser que relacionen antibióticos con una pastilla, porque me pasó. Eh, Básicamente, la explicación que encontré es que, si bien es cierto, el antibiótico mismo, perdón, la misma bacteria produce antibióticos,
Lo único que hicieron, por ejemplo, no sé, los científicos, es sacar ese antibiótico que produce la misma bacteria y obviamente estudiarlo y sacarle provecho, ¿no? Pero que no se confunda, que la misma bacteria sí produce antibióticos como tal. Ahora sí, todo claro, chicos. Bien, vamos a continuar con lo que es la genética bacteriana. Básicamente, esta genética bacteriana, acá vemos la manera en la que se van a reproducir estas bacterias. Las bacterias en sí van a tener una reproducción asexual y esta reproducción asexual se va a dividir en dos, la vertical y la horizontal. Esta vertical, lo principal que se va a producir acá es la fisión binaria. Esto, por ejemplo, si les viene una pregunta, ¿cuál es la manera de reproducción más frecuente de las bacterias? Es la fisión binaria. Esta fisión binaria básicamente es, yo tengo una bacteria, la bacteria madre. Esta bacteria madre se va a elongar. ah, Vamos a hacerlo acá. Supongamos que yo tengo mi bacteria acá, ¿no? Con mi material genético y todo, ¿ya? Esta se elonga a tal punto de que llega y se va a dividir en dos partes iguales y las dos van a tener el mismo y idéntico material genético que la madre. Eso quiere decir de que cuando nosotros, por ejemplo, nos pregunten, cuando hablamos de una fisión binaria, es el mismo material genético. ¿En qué situaciones este material se puede alterar? Que sea una mutación espontánea o un error en la replicación del ADN. Solo en eso, el material genético que pasa de madre a hijo se va a alterar. Por ejemplo, acá tenemos que acá se dividió y todo normal el material. Pero acá, por ejemplo, hay una alteración que es justo esa parte rojita. Ahí lo más probable es que hubo una alteración. Entonces, ¿qué va a pasar en esto, en esta bacteria madre en específico? ¿Qué material que va a dar a las bacterias hijas va a ser el mismo? O sea, que va a tener la misma alteración. Y esto pasa, y acá se menciona mucho la resistencia bacteriana. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una bacteria que es resistente a los betalactámicos? Los siguientes, las siguientes bacterias que se vayan a reproducir de manera por fisión binaria va a tener la misma resistencia. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, eso es en cuanto a la reproducción vertical. Ahora vamos a la reproducción horizontal. Esta reproducción horizontal vamos a tener tres: la transformación, la transducción y la conjugación. La conjugación, acá entra el pil. Ahora, si no recordamos bien lo que es el PILI, hay que recordar que la bacteria tiene en sí estructuras de superficie, ya sea el flagelo, la fimbria y el pil. Y acá para hacer un paréntesis, para tenerlo claro, el flagelo básicamente es una prolongación de la membrana citoplasmática de las bacterias. Entonces, ¿cuál es la función de este flagelo? Básicamente, la motilidad. Y vamos a encontrar cuatro tipos de flagelos: el átrico, átrica, monótrica, anfítrica y perítrica. Cuando nosotros hablamos de la átrica, básicamente es una bacteria sin flagelo. Cuando hablamos de monótrica, hablamos de una bacteria que solo tiene un flagelo en un solo polo. Y cuando hablamos de anfítrica, hablamos de una bacteria que tiene un flagelo en cada polo. Y cuando hablamos de perítrica, hablamos de una bacteria que tiene flagelos literalmente en cualquier parte de la misma bacteria. Esos son los flagelos. Y luego tenemos la fimbria y el pili.
La fimbria básicamente es para la adhesión y el pili, que contiene la proteína pilina, básicamente va a servir para lo que es esta reproducción horizontal, que es la conjugación. Acá, no sé si ven, acá tenemos un pili. Y acá lo resalto para que puedan entender mejor esa parte. Acá tenemos nuestra bacteria. Acá supongamos que tiene sus pilis, ¿ya? Y como tiene sus pilis, una bacteria va a pasar a otra bacteria el material genético. ¿Por qué? Mediante el pili, que va a dar así como un camino hacia la otra bacteria para que se transporte ese material genético que sigue siendo idéntico, ojo. Entonces, básicamente es como una conexión que se da mediante pili y se pasa el material. Eso es la conjugación. Ahora, vamos a lo que es la transducción. Esta transducción, lo que ustedes tienen que recordar acá y fijar, es que hay un bacteriófago. Ahora, ¿qué es un bacteriófago? Básicamente el bacteriófago es un virus que va a alterar el material genético de las bacterias. ¿Cómo? Y acá, por ejemplo, lo vamos a ver en difteria, cuando lo estudiamos. Es básicamente que viene un virus y todo el material que pueda tener lo va a inyectar al material genético, lo va a depositar al material genético de la bacteria y lo va a alterar. Y acá, en esta parte, de una vez que el bacteriófago mete su material, van a haber dos caminos que acá tienen que saber. O se da un proceso lítico o se da otro proceso que se llama, a ver, deme un minuto para recordarlo, pero vamos avanzando el lítico. El lítico básicamente es de una vez que el virus inyectó su material genético a la bacteria, lo que va a generar es la alteración del material dentro de la bacteria, ¿verdad? Entonces, como altera ese material, se va a ir como encapsulando. Dentro de la bacteria se va a ir encapsulando ese material genético alterado y va a llegar un momento en el cual se va a lisar y va a liberar todo ese material alterado. Ahora, hasta ese punto, ¿se entendió lo que es lítico? Porque de ahí vamos a pasar al otro que es parecido, bastante parecido. Ya. Muy aparte del ciclo lítico está el lisogénico. Este lisogénico básicamente es que viene el bacteriófago, va a inyectar el material genético a la bacteria, lo va a alterar, pero va a estar ahí. Y ahora, ¿cómo es que se queda ahí? Básicamente lo que ocurre acá es que, uy, básicamente lo que ocurre acá es que tiene que haber un cambio en el ambiente de la bacteria para que recién ese material se empiece a encapsular y de una vez que se encapsula, se lisa la bacteria y libera todo ello y genera, por ejemplo, la enfermedad. Ahora, esa es la diferencia. El lítico es como que de frente genera todo ese lisis, mientras que el lisogénico básicamente tiene que esperar un cambio en el ambiente, ya sea, por ejemplo, el pH, eh, para recién encapsular y producir esa lisis. ¿Eso quedó claro, chicos? Ya, vamos a repetir. Cuando hablamos de transducción, hablamos de un bacteriófago. Un bacteriófago, como lo vemos acá en la imagen, básicamente es como un virus que va a traer un material genético que va a alterar a la bacteria. Y una vez que este bacteriófago altera a la bacteria, acá pueden darse dos procesos, ya sea el proceso lítico o el proceso lisogénico. Cuando hablamos de un proceso lítico,
Básicamente acá ya inyectó su material, ¿sí o no? Va a entrar a la bacteria y acá en la bacteria va a empezar a encapsularse todo ese material. Supongamos que se arma en cápsulas. Y como se arma en cápsulas, ya está alterada la bacteria, ¿qué va a pasar? Lisis y todo esto va a salir. Ese es el lítico. Pero ¿qué pasa en el isogénico? En el isogénico, de la misma manera, el material va a alterar a la bacteria. Eso ocurre en ambos. Pero a diferencia del lítico, va a quedar acá en la bacteria hasta que el medio de la bacteria se altere. ¿Y qué puede alterarse? Ya sea en pH u otras características que alteren el ambiente bacteriano. Cuando se altera, recién se produce esa parte en donde se empieza a encapsular ese material alterado, se produce la lisis y obviamente sale todo ello, ¿no? Eh, Ahora sí se entendió. Básicamente la diferencia es que el lítico es como que más mm, es de frente, en cambio el isogénico requiere un cambio en el ambiente bacteriano para poder producir eso. ¿Se entendió ahora sí? ¿O habría que volver a repetirlo o capaz buscar un esquema para que se entienda mejor? Ya, ok. Y por último tenemos la transformación. Esta transformación en sí es el proceso más sencillo, porque básicamente es que hay material afectado en una bacteria, esta se lisa y ese material que queda ahí va y afecta a otra bacteria. Eso es lo que es transformación. Básicamente es el material de una bacteria que se lisó, que es un material afectado, va y afecta a otra bacteria y así se da. No requiere de un pili, por ejemplo, como en la conjugación, o un bacteriófago como en la transducción. Eso es en sí lo que es la genética bacteriana. ¿Se entendió esta parte, chicos? Ok. Si se entendió, vamos a resolver algunas preguntas. Pónganme en el chat la clave que ustedes crean que es y vamos discutiendo las respuestas. Acá tenemos, ¿cuál es la forma principal de reproducción de las bacterias? A, meiosis, B, gemación, C, fisión binaria o D, conjugación. ¿Cuál creen que es ustedes? Ya, Diego nos dice la C, nos dicen la C. Muy bien, chicos, es la C. A ver si recuerdan qué tipo de reproducción era, horizontal o vertical, la fisión binaria. Vertical. Muy bien, Gabriela. Ya. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué característica distingue a las bacterias gram positivas? A, membrana externa, B, pared celular delgada, C, capa gruesa de peptidoglicano y D, ausencia de pared. Muy bien, chicos. La C. Una memotecnia, por si están en el examen y ya no pueden más con toda la información de todos los cursos, es que cuando ustedes hablan de P de positivo, es pared, ¿cómo era? Pared gruesa, púrpura, de violeta, o sea, de la tinción violeta que habíamos visto. Acuérdense de la P, P de pared gruesa, pared púrpura. Esa es la capa gruesa de peptidoglicanos. Ahora, la siguiente pregunta es, un gen de resistencia antibiótica aparece primero por conjugación y luego se mantiene en generaciones sucesivas. ¿Qué tipo de transmisión explica que ese gen pase a las bacterias hijas? A ver, nos dicen la B. B. ¿Qué opinan los demás? ¿Es la B? ¿Es otra? B. Muy bien, chicos, es la B. Acuérdense que cuando hablamos que es, o sea, que se mantenga tal cual, es B. O sea, la vertical, que es la fisión binaria. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué componente es exclusivo de la pared celular de las bacterias gram negativas?
¿Cuál es? C, 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 C. Muy bien, chicos. C, lipopolisacáridos. No se olviden de la estructura del lipopolisacárido, eso repásenlo. Y bueno, ¿tienen alguna duda por parte de micro? Porque ahorita vamos a pasar a parasitología. ¿Todo claro en microbiología? Bien, chicos, si no hay una duda en microbiología, normal si repasando que surge alguna otra duda, pueden escribirlo por el chat. Vamos a tener un break hasta las 10:20 para pasar a la parte de parasitología, que ya es lo último de nuestra parte. Ya de ahí tienen su otra clase de morfofisio 2. Entonces, nos vemos 10:20 para continuar con la parte de para.